Hola a todos, ¿qué tal? Voy a estar hablando de lo que se me ocurre en este video. Hasta el momento no hemos tenido una oportunidad, digo, hemos como yo y mis alter egos o los muchos que están dentro de mí, no hemos tenido una oportunidad así de pensar en alguna idea, de tenerla concretamente. Bueno, de hecho, ahorita quería justamente revisar si tenía algo escrito para algún tema. Creo que no, no hay ningún tema pendiente. Entonces realmente no hay algo específico de lo cual hablar. Y sabemos, bueno, este tipo de video no es el primero que hago, en el que inicio y básicamente no tengo una idea concreta, pero así como Cantinflas, ¿no? El espíritu del hablador, por así decirlo, el speaker, ¿no? Me invade y de alguna forma, pues yo sigo hablando, explorando el espíritu del explorador también para ver a qué cosas llegamos. En este caso, a mí también me gusta este ejercicio porque me permite como entrar en mí y siento que a veces es difícil hacerlo en el pensamiento porque pues hasta cierto punto es una exigencia, ¿no? Hablar, pensar es exigirte hacerlo, o sea, no es, o sea, decimos la mente siempre está trabajando, sí y no, mm, está percibiendo, pero de producción, o sea, el pensamiento a fin de cuentas es una producción como hablar, ¿no? Incluso está la correlación psicolingüística entre el pensamiento y el lenguaje. Eso requiere trabajo, porque percibir no es pensar, percibir es simplemente, pues incluso como algo hedonista, ¿no? Algo estético, algo, pues ya lo veo y listo, o sea, está bien o está mal o lo que sea. E incluso el pensamiento que tengo es la primera idea que tengo, ¿no? El primer juicio, lo cual no es realmente pensamiento tuyo. O sea, es pensamiento de otras personas, de otras cosas, de otros libros que has leído, de otros lugares en donde ha venido esa información, pero no es tu pensamiento, no es algo que tú has trabajado mentalmente. Y eso es lo que... Y podemos decir, ¿y por qué es difícil hacerlo? Pues porque no está una exigencia. O sea, si yo, por ejemplo, me pongo a pensar y ya me distraje con otra cosa o ya me cansé o como que ya no quiero pensar, pues simplemente lo dejo de hacer, ¿no? O incluso si lo estoy hablando, ¿no? Como estoy hablando en voz alta, pues sí, ¿no? ¿Cómo puedes hablar en voz baja o sin? Sería el silencio. Más bien pensando en voz alta, que es como dicen, pues sí puedo dejar de hacerlo, pero si por ejemplo me grabo, pues, y si lo dejo de hacer, como ahorita, pues entonces ¿cuál sería el punto como de estar grabando o estarme grabando en silencio, por así decirlo? Entonces sí hay una exigencia que te permite justamente ir desarrollando las ideas y de alguna forma también ir adentrándote en ti, lo cual es interesante. Ahorita, bueno, por así decirlo, creo que una idea a la cual me gustaría regresar de lo que acabo de mencionar es esta idea del espíritu que acabo de llamar, que en sí son arquetipos. Em, el espíritu, por ejemplo, vi el fin de semana la película de Michael, la nueva, de Michael Jackson, y en una escena está como en su piscina, relajado, y le dicen sus hermanos que creo que se ponga a trabajar o que qué está haciendo, y dice, estoy dejando que el creador me invada, ¿no? O sea, para justamente tener ideas creativas. Y el creador, o sea, cuando mencioné esa parte yo dije, está hablando del arquetipo, ¿no? Está hablando de un arquetipo. De hecho, en la película hace referencia a las ideas de manifestación, ¿no? Del secreto, estas ideas de lo que quieres, visualízalo, siéntelo, ya lo tienes, eres el mejor de todos los tiempos y así. Lo cual yo diría, no sé si lo hizo, se supone que con base al secreto. Em, Dicen que personas del pasado exitosas han sabido el secreto, que de nuevo es esta idea de visualizar, manifestar, em, pensar que ya estás teniendo éxito, riqueza, todo lo que quieres.
Y pues tal vez dicen que así es como lograron lo que lograron. Yo digo, no es tan sencillo. O sea, obviamente él tenía como a su papá, tenía conexiones, también suerte, tenía un talento. O sea, no era simplemente lo quiero y lo obtengo, ¿no? Aunque también hay cierta correlación entre, pues, tener metas y lograr ciertas cosas, ¿no? O sea, no es como, no sirve para nada tener metas o no sirve para nada imaginarte ciertas cosas, o sea, no, sí, también, pero no al grado, yo diría, del cual, por ejemplo, El Secreto lo vende, ¿no? O sea, sí logra ciertas cosas y sí podemos decir, pues es mejor ser optimista que pesimista, pues por supuesto, bueno, de acuerdo a mi criterio. Entonces, cuando menciona el creador, me pareció muy interesante porque también dije, o sea, se me vinieron a la mente dos ideas. La primera era el arquetipo del creador, o sea, el creador, el que crea música, baile, películas, o sea, arte, todo, y el creador como Dios, ¿no? Entonces yo no sé si estaba hablando del creador arquetípicamente o el creador como Dios, ¿no? Que yo diría estaba hablando del creador arquetípicamente, ¿no? Y así, bueno, incluso la magia utiliza esta idea de los arquetipos, ¿no? Que de alguna forma invocas un espíritu, el espíritu de la fuerza, el espíritu de la inteligencia, el espíritu de las decisiones correctas o de la resolución de problemas o lo que sea, para ayudarte justamente, que en otras palabras, y ya lo he mencionado mucho, es como el What would Jesus do, ¿no? Ponte en los zapatos de Jesús. ¿Qué haría Jesús en tu caso, ¿no? ¿Qué haría? O sea, si tú dices, quiero tomar decisiones como esta persona, ¿no? ¿Qué haría esa persona en tus zapatos? Y la conoces un poco porque tal vez has visto entrevistas o la conoces de la vida real o has visto esa película, esa persona en películas, etcétera. Entonces, es ese arquetipo o esa imagen, esa generalización que tienes de una persona te ayuda justamente a poder operar en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y así se van asociando ideas. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita otra que en la que acabo de pensar es esta idea de operación, que es como muy piagetiana, ¿no? Y ahorita me estoy metiendo un poco con Piaget porque me parece que bueno, hasta cierto punto describo a Piaget o a sus ideas específicamente como una fuente de potencial, ¿no? De donde sale el potencial, porque tiene ideas, pero la gente como que se limita a usarlo. Por ejemplo, Piaget es un teórico de los niños, ¿no? Pero va más allá que eso, ¿no? Porque era epistemólogo. Entonces, de alguna forma, creo que es importante también considerar sus ideas para otras ideas. La de operaciones, por ejemplo, que tiene que ver en última instancia con la correlación, yo diría, entre mente y acción, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, de acuerdo al conductismo, el habla era una acción verbal, ¿no? Em, pero concretamente acciones en el mundo físico, ¿no? Como dicen correr, brincar, jugar, todos estos movimientos físicos, de alguna forma también están correlacionados con la mente y se alimenta como uno del otro, ¿no? Entonces, es interesante cómo lo describe así Peterson hasta cierto punto. Las rutinas que le llama microrutinas, que es como pone el ejemplo de un niño que recoge su cuarto y luego limpia su cuarto y entonces todas estas como pequeñas acciones están dentro de una categoría llamada recoger su cuarto, por ejemplo. Y entonces eso lo va abstrayendo hacia categorías cada vez más grandes en las que, por ejemplo, en última instancia llega a una idea que es la de soy buena persona, ¿no? Que ya es cuando pueda abstraer, ya más adelante, cuando sea adolescente o ya después cuando es adulto. Pero justamente hay como una correlación entre las acciones que uno hace y cómo el conjunto de acciones que uno va haciendo dan pie justamente a estas abstracciones mentales. Es una idea interesante, yo diría, porque entonces puedes ir como correlacionando cómo es que vas
desarrollando tu pensamiento, ¿no? Porque a fin de cuentas de eso estamos hablando, de un desarrollo de pensamiento, en última instancia también un desarrollo de la inteligencia que va hasta atrás y hacia adelante, ¿no? E incluso esto contradice un poco, que es lo que comentaba o comentaba en clase un día, contradice la noción de la meditación. La meditación es el enfoque en el presente, en la inmediatez, en el aquí y el ahora. Y entonces el desarrollo de pensamiento justamente es lo opuesto, es la concentración en el pasado y en el futuro lo más lejos que se pueda. Entonces tú dices, yo puedo llegar a visualizar mi futuro a una semana, a un mes, a un año, a varios años, ¿no? O yo recuerdo mi pasado en cuestión de ayer, de hace unas semanas, de hace unos años, ¿no? Y entonces esa capacidad que tú tienes justamente para pensar en aquello que no está en este momento es también cómo se va desarrollando tu pensamiento, lo cual yo creo es muy importante. A futuro se entiende, más que nada yo creo, porque incluso es la visión que decimos que tiene un empresario, ¿no? Tienes visión para ver qué, pues el futuro, ¿no? Para ver años en el futuro, o sea, saber cómo las decisiones que estoy tomando hoy en día y las que voy a estar tomando en estos próximos meses van a influir en los próximos años para que mi empresa crezca, para que el mercado crezca, para que yo viva bien, etcétera. Pero también un enfoque orientado hacia el pasado, ¿no? De la idea más conocida que tenemos, que es la de conoce el pasado para que no se repita, ¿no? Entonces, esta idea de conoce el pasado, yo creo que a mucha gente se le olvida. Puse el ejemplo de cuando vienen elecciones presidenciales y ahí están todos que voy a votar por tal, que ahora sí, cambio, esperanza, y pasan 2, 3 años y nada cambia y todos se arrepienten, ¿no? Y lo mismo, llega otra elección presidencial y ahí estamos todos igual de felices, optimistas, que ahora sí, y así, y se repite. Y yo digo, es que no aprenden, no aprenden de la historia, no aprenden del pasado, no recuerdan el pasado, o si lo recuerdan, no le dan la importancia que le deberían de dar, ¿no? Entonces, el pasado sirve justamente para ver los errores y no volver a cometerlos. Y también es una fuente de información, es una fuente de experiencia, porque tú dices, el pasado, o sea, ya viví estas situaciones y con base a esto que he vivido, ya tengo ese conocimiento de cómo funcionan las cosas, que hasta cierto punto también podemos decir, ese pasado, de acuerdo a Piaget, es esa construcción fundamental de microrutinas. O sea, he hecho esto tantas veces que ya he llegado a conceptualizar como ideas más abstractas de lo que esto implica, ¿no? Entonces creo que todo eso es como muy fundamental en el desarrollo del pensamiento. Y creo que otra idea que se me sigue viniendo a la mente es, bueno, estábamos hablando, por ejemplo, en un curso de cómo las personas a veces empiezan a atacar a otras personas, y yo lo he estado viendo mucho con, eh, o sea, como que cuando tienes vamos a decir que yo tengo una opinión de algo, ¿no? Y la digo, y entonces la persona, que es algo que vi, me ignora, ¿no? O sea, me es indiferente, pero en realidad no sabe qué responder o no sabe cómo atacar o no sabe cómo defenderse o no sabe qué decir, ¿no? Siquiera. Entonces, esta idea de quiero entablar, quiero entrar en el diálogo, pero al mismo tiempo no lo hago, o sea, es por incapacidad. Y yo diría, pues, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que no sabes hacerlo porque no lo has hecho, porque no tienes esa práctica. Porque yo diría, por muy, y esta es la importancia del pensamiento uno, ¿no? Yo diría, por muy difícil que algo sea, tienes una idea, o si no varias, de cómo proceder, ¿no? Se te vienen a la mente, y si no se te vienen a la mente, o sea, si realmente no se te viene a la mente nada, pues no sé qué está pasando, o no sé si yo soy excepcional o qué, porque yo diría, o sea, de acuerdo a la teoría de activación, que es de asociación, yo te muestro una pizza
y tienes ideas, ¿no? ¿Qué es una idea en psicolingüística? Eh, por ejemplo, con el diccionario, si te enseño la palabra o la letra E, ¿no? Piensas en una palabra con E, ¿no? Como elefante, y luego te muestro C, ¿no? E, C, H o así, y entonces se te vienen como ideas, ¿no? Así de, o sea, eso está basado en la predicción, ¿no? Le llaman. Estás, el ser humano, por razones obvias de supervivencia y de hostilidad y de sus ancestros, el ser humano siempre está de alguna forma tratando de predecir qué va a pasar, qué está pasando, ¿no? Entonces, si alguien llega, ¿no? Es como esta idea, alguien llega y dice, buenos días, necesito hablar contigo, ¿tienes un minuto para hablar? O sea, se te viene algo a la cabeza, se te viene algo malo que hiciste, posiblemente, potencialmente, probablemente quiera hablar de esto, ¿no? Y entonces así funciona el pensamiento, naturalmente. Entonces yo digo, ¿por qué cuando una persona está en un diálogo o en una conversación o en un debate o en un café filosófico o lo que sea, y se hace como un cuestionamiento, o están entablando diálogo, o lo que sea, no son posibles como de compartir, ¿no? Y entonces tú dices: "Es que prefiero no compartir eso", ¿no? Porque tal vez lo que voy a decir es ofensivo, entonces me limito. Entonces, ¿por qué estás pensando cosas ofensivas, no? Realmente, ¿qué tienes en la cabeza? Porque, perdón. Una idea que estaba pensando es algo que mencionaron, que yo ya lo he visto, que es como decir: "Ay, ¿sabes qué? No sabes de lo que estás hablando, te voy a recomendar unos libros para leer, estos y estos y estos, y edúcate más, lee más, estudia más", ¿no? Así como de, eso no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Es de acuerdo a bueno, de nuevo, las falacias se basan en no atender lo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Desatenderlo e irte por la tangente, como dicen, o irte por otras áreas en las que no importa. O sea, que tiene que ver que no estés estudiado o que no sepas lo que yo sé, o incluso si lo traes a la mesa, estas recomendaciones, explica bien qué es a lo que te refieres, ¿no? Porque tal vez ni tú sabes de qué trataban esos libros o de qué trata esos estudios de qué tratan esos estudios que estás mencionando. Entonces, ahí también hay una problemática que de nuevo obstaculiza el diálogo, obstaculiza el avance, que es lo mismo que decir cosas como, pero ¿cómo defines esto? ¿O cuál es la definición de esto? ¿O cuál es tu fuente? ¿O quién lo dijo? ¿O por qué lo dijo? ¿O si son fuentes confiables? O así, o sea, como de, si estamos en un dial, o sea, no es, esto no es, esta no es la academia, no estamos investigando, no estamos publicando en una revista, no estamos en ningún contexto formal, ¿no? Este es un contexto informal o semiformal, que es un diálogo entre personas que son, siquiera amateurs o que no son realmente eh, profesionales o por así decirlo, expertos en los temas. Entonces estamos desarrollando un pensamiento, ¿no? Y entonces yo digo, yo sí estoy como en el punto en el que yo sí, yo ya no me quedo callado. O sea, yo sí voy a decir por qué esto, por qué el otro, de qué estás hablando tú. O sea, aunque de otras formas, porque sé que esos a fin de cuentas son ataques ya ad hominem, o como dicen, ataques ya a la persona, ¿no? No a los argumentos. Entonces, en vez de decir, tú no sabes de qué estás hablando, o sea, explica el libro o explica eso que estás diciendo, ¿no? Porque yo no lo entiendo o está mal que yo no lo entiende. O sea, que no por eso me lo estás diciendo, explícamelo. O sea, o entonces no lo menciones porque yo no voy a leer tus libros, yo estoy leyendo otros, o yo también te puedo recomendar libros. ¿Y eso qué tiene que ver con la discusión, no? Entonces, bueno, esa es otra idea. Y bueno, sí, creo que no sé de qué otra cosa comentar hasta el momento. Estuve escribiendo un libro, bueno, una historia corta que se llama El Explorador. Lo voy a estar revisando en estos días y luego igual compartirlo.
Pero sí, yo diría de forma así general, con respecto a la inspiración, por ejemplo, no he tenido mucha últimamente, entonces por lo mismo no he tenido como esta apertura o esta necesidad incluso de estar grabando videos o subiendo así. Creo que el último que subí ya tiene tiempo, una semana, si no mal recuerdo, o algo así. Pero sí, de cualquier forma, bueno, escribir lo sigo haciendo, em, explorar algunas ideas, sí, como que hasta al mismo tiempo también siento que he estado un poco saturado por las ideas, aunque un descanso, no sé, no lo pienso así tanto, porque a fin de cuentas yo, como lo escribo en este libro, siento que de alguna forma la respuesta es el trabajo, es lo que te distrae, es lo que te permite como justamente pensar, entonces creo que eso es importante. Y aquí también, bueno, de acuerdo al texto que voy a estar escribiendo de Piaget, me ayuda porque ya concreté algunas ideas que tenía por ahí de una clase que había dicho. Entonces, ese texto también, eh, el objetivo es publicarlo eventualmente y tal vez lo logre. Entonces, eso también estará por ahí para después. Bueno, entonces creo que es todo y nos vemos en la próxima. Ok, bye.